Arratsaldeon, ongi etorriak beste hitzaldi batera, Jesuitan Forum Larramendiko hitzaldi hauetara aurten etika mugetan eztabaidak izenpean jarri ditugu hitzaldi batzuek, ondo dijoazte, orain artekoak eta gaurkoa ere nik uste dut oso ederki joango zaigula, etorri bai zaigu, Adela Cortina etika gaietan ezaguna, eta gainera bere ikuspegiak eta tesiak onartzen dituguna, Forum Larramendiko zuzendaritzak. Eta horregaitik gustora bere esaera guztiak geuriak egiten ditugu eta eztabaidatuko ditugu denon artean. Pues hoy dentro de este Forum Larramendi de los jesuitas de la calle Andía tenemos una nueva conferencia dentro de la perspectiva que hemos intentado abarcar este año, debatiendo en las fronteras de la ética. Se trata de profundizar de alguna forma en las nuevas fronteras que van apareciendo, en los cambios tan sustanciales que están ocurriendo en sectores básicos de nuestra vida, en la política, en la economía, en la ecología, en la biomedicina, en la filosofía, en la ciencia, en la tecnología. Hoy tenemos a la profesora Adela Cortina, le agradecemos su presencia entre nosotros, profesora conocida por tantos libros, tantas veces que ha venido a San Sebastián también. En alguno de sus últimos libros decía: si no tomamos nota de lo cara que sale la falta de ética, en dinero y en dolor, el coste de la inmoralidad seguirá siendo imparable. Son muchas las preguntas que se hacen en sus libros y en sus propuestas la profesora Adela Cortina. El Forum Larramendi quiere contribuir al debate de la necesaria recuperación ética de nuestra sociedad y hoy asumiendo firmemente las tesis de la profesora Adela Cortina. A continuación va a hacer la presentación de la profesora José Mari Urquía. Eskerrik asko, José Mari Etxeberria, jauna, muchas gracias. Eskerrik asko etorri zeraten guztioi, benetan eskertzekoa da gure aretoa bete-betea egotea eta Adela Cortinak sortzen duen interesa, benetan zueire pistea interesa hori eta honea etortzea. Bereziki ere bai agurtu nahi ditut eta bestakit esaten deten askotan nire ikasleak, gure ikasleak ere hemen daudenak. Quiero agradecer también a todos ustedes su presencia. La presencia de la Cortina suscita realmente interés y nos sentimos honrados, primero con ella, con su amistad y con su presencia, y honrados también con la presencia de todos ustedes, de todos vosotros. Y quiero tener un recuerdo especial para nuestros alumnos también de la Universidad del País Vasco, del aula de la experiencia, que nos acompañan en todas estas sesiones. Empezamos o seguimos debatiendo en las fronteras de la ética. El primer día debatimos algo que está en la sociedad, que es la necesidad de la ética en el mundo de la política. Ahí tuvimos a Juanjo Álvarez, a Santiago Pechen y un poco a distancia a Marcelino Oreja, que no pudo venir. Tuvimos al día siguiente a Ramón Tamames, donde nos habló de algo también que es la ética y la economía. Y también nos ofreció su punto de vista. Y el último día, el día 29 de abril, estuvo con nosotros el profesor Diego Gracia y nos habló temas de la ética al final de la vida. Y realmente también creo que fue una hora colmada. Y hoy tenemos la suerte de estar con Adela Cortina, que plantea algo que es ¿para qué sirve realmente la ética? Quizás este es el encuadre general, ¿para qué sirve realmente la ética? Y precisamente ese título es el título de su último libro, que se publicó el año pasado, el año 2013. Por lo tanto, es una invitación a la reflexión. Adela Cortina, la conocen ustedes, es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Es académica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Yo no sé si es verdad este dato que se decía que era la primera mujer de esa academia.
pues es una academia prestigiosa, fundada en 1857, y Adela pues ingresó en esa academia, que son 40 y tantos, ¿no? Como primera mujer. Y hoy he leído que Araceli Mangas ha ingresado el 8 de abril, esta catedrática de Derecho Internacional Público. Por tanto, una academia donde está Adela Cortina, donde está Araceli Mangas, y no sé si hay alguna más. No hay ninguna más. Adela es directora del máster del programa de doctorado interuniversitario Ética y Democracia y de la Fundación ENNOR. Doctorada honoris causa de 8 universidades nacionales y extranjeras, ha formado parte del jurado de Príncipe de Asturias de Humanidades, Comunicación y Ciencias Sociales. Quizás sea conveniente, y los cito un poco rápidamente, sus libros o sus artículos que conviene recordar. Ética mínima, ética sin moral, ética aplicada y democracia radical. Ciudadanos del mundo, por una ética del consumo. Ética de la razón cordial, las fronteras de la persona. Justicia cordial, que a mí me gusta mucho, neuroética y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral, que era también otro de los posibles temas. Y el que da título a esta conferencia, ¿para qué sirve realmente la ética? Le seguimos, Adela, te seguimos en la prensa. Y cuando hoy preparaba un poco tu presentación, leía el periódico y he leído una carta que me ha llamado la atención, que es un poco lo que nos está pasando hoy. Es una carta que escribe una señora de Barcelona en un periódico de ámbito nacional y que muy brevemente dice lo siguiente. Dice: el otro día, mientras paseaba con mi marido, me acordé de un allegado que se va a quedar en la calle porque no puede satisfacer los pagos de la hipoteca. Tiene 58 años, le es imposible encontrar trabajo y malvive con 400 euros del paro. A lo largo del trayecto vimos una fila de gente en la puerta de una iglesia esperando el reparto de comida. También vimos a un viejo hurgando en un contenedor y llevándose desperdicios. A personas como nosotros mendigando en la puerta de los súper. Y a una mujer con la mirada perdida y todas sus pertenencias en un carro de la compra, dando un paquete de pañuelos de papel a cambio de voluntad. Y cuando volvimos a casa, vimos en la televisión la contienda que había habido entre la vicepresidenta del Gobierno y la portavoz socialista en el Congreso a cuenta del cobro de sobresueldos. Bueno, ¿qué nos pasa? ¿Para qué sirve realmente la ética? Bueno, querida Adela, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, pues muchísimas gracias al Fórum Larramendi y muy especialmente a los dos José Maris que han tenido la amabilidad de invitarme para estar esta tarde con todos los presentes, y muchas gracias por pues haber elegido venir aquí esta tarde cuando hay tantas otras cosas interesantes que se pueden hacer. Siempre se agradece encontrar un grupo de gente que está preocupada por un tema tan importante como sería el de la ética, que es un tema importante siempre, pero en estos momentos parece que tiene una especial relevancia. Yo, en principio, pues voy a hablar un rato como toca, pero me gustaría que después hubiera un coloquio para que salieran esos problemas que nos están preocupando a todos, porque tenemos que resolver las cosas conjuntamente, y si no nos ponemos a trabajar conjuntamente, como creo que voy a intentar decir, no podremos seguir hacia adelante. Cuando me propusieron los dos José Maris que hablar aquí esta tarde sobre un tema como debates en las fronteras de la ética, pues pensé que el primer debate que tenemos, la primera frontera que tenemos, es la de qué es la ética y para qué sirve. Yo la verdad es que creo que si hiciera una encuesta por la calle preguntándole a la gente qué es la ética, no me sabría contestar casi nadie, aunque todo el mundo habla de ética, pero a la hora de la verdad nadie sabe decir qué es eso de la ética. La primera cuestión sería saber qué es eso de la ética y, en segundo lugar, para qué sirve. Y eso es lo que yo intenté hacer en este libro, para qué sirve realmente la ética, del año pasado, y vamos a comentar hoy brevemente qué es eso de la ética, en principio. En principio, tengo que aclararles a todos los presentes que los seres humanos somos inevitablemente morales. No se puede elegir el ser moral o no serlo. Igual que tenemos peso, igual que tenemos medida, igual que tenemos un color de la piel, pues somos estructuralmente éticos, no tenemos más remedio que serlo.
Esto se ha explicado desde muy distintas perspectivas, pero yo me voy a referir a unas pocas. En primer lugar, somos inevitablemente morales, en el más o en el menos, porque todos nos forjamos un carácter, todas las personas y todas las organizaciones. La palabra ética viene del griego, de la palabra ethos, que quiere decir carácter. Todas las personas nos forjamos un carácter, porque nacemos con un determinado temperamento, pero a lo largo de nuestra vida nos vemos obligados a tomar decisiones continuamente, y las decisiones que tomamos no son intrascendentes, porque nos van generando, al decidir, una predisposición a volver a elegir en el mismo sentido. Quien toma decisiones injustas acaba generando la predisposición a actuar injustamente y a decidir injustamente. Quien toma decisiones imprudentes va generando una predisposición a tomar decisiones imprudentes. Nuestras decisiones son importantes y conviene tenerlas muy en cuenta en la vida personal y en la vida pública. Las decisiones siempre tienen consecuencias, por lo menos la de que vamos generando la predisposición a seguir eligiendo en ese sentido. Decían ya los griegos que quien quiere actuar bien tiene que ser como el arquero que intenta entrenarse día a día, decía Aristóteles, para acertar en el blanco. Si uno no se entrena día a día, al final acaba no acertando en el blanco. Pero es que día a día tenemos que tomar decisiones y al final nos vamos generando unas predisposiciones que en el ámbito de la ética llamamos, con una palabra que hoy en día no está demasiado prestigiada, que es la palabra virtudes. Las virtudes les sonarán a ustedes a lo mejor muy mal porque últimamente se llevan poco. Decirle a alguien que es un dechado de virtudes es poco menos que un insulto y casi a la gente le gusta más que le digan que es un poco inmoral que es muy virtuoso. La palabra virtud no está de moda, pero yo entiendo que es bueno recordar, como se decía en griego, la palabra virtud se decía arete, que quiere decir excelencia. Las gentes podemos ir generándonos poco a poco esas excelencias del carácter, porque el que es justo, excelente en justicia, está predispuesto a ser justo, el que es excelente en prudencia está predispuesto a ser prudente, el que es excelente en solidaridad está predispuesto a ser solidario. Y necesariamente nos vamos generando predisposiciones, eso no lo puede evitar nadie, tenemos que generárnoslas. Y entonces lo más inteligente es generarse las mejores predisposiciones, es irse generando virtudes y no vicios. ¿Qué quiere decir el vicio? Pues las virtudes quiere decir aquellas predisposiciones que nos llevan a aquello que todos los seres humanos tienden, que es la felicidad. No hay ningún ser humano que no quiera ser feliz. Tengo que reconocer que con mis alumnos cada vez tengo más preocupación porque en algún tiempo cuando les decía todos queremos ser felices, decían que era verdad, ahora empiezan a ponerlo en duda. Y me dicen que hace tiempo que ya arrojaron la toalla en eso de ser feliz porque les parece que es algo que les queda demasiado grande. A mí me parece que no es bueno que la gente estemos perdiendo tanta fuerza como para pensar que la felicidad nos queda grande y que nos tenemos que conformar con otras cosas más pequeñas como el bienestar o la calidad de vida. Pero en principio los seres humanos buscamos ser felices y necesariamente nos desarrollamos un carácter y nos generamos un carácter. Y nos podemos generar un buen carácter o un mal carácter, pero necesariamente nos generamos uno. Con lo cual, lo primero que hay que pensar cuando se habla de la ética, y eso a los periodistas les gusta mucho preguntar, ¿podemos ser éticos? Mire, es que vamos a ser éticos necesariamente, de alguna manera, y lo más inteligente es forjarse un buen carácter, porque de todas maneras hay que hacerlo. Y esa es la asignatura pendiente que tenemos desde hace muchísimo tiempo, que los seres humanos no aprendemos, porque tampoco es que aprendamos mucho. Ahora se dice, es que en la escuela se enseñan solo conocimientos. Pues no sé si se enseñan conocimientos. Es que se enseñan mucho cosas de memoria. Pues tampoco sé si se enseñan muchas cosas de memoria. Pero lo que sí que sé es que lo mejor que puede aprender alguien a lo largo de su vida es generarse un carácter que le lleve más cerca de la felicidad que de la desdicha. Y por eso la ética es algo que forma parte nuestra y no podemos evitarlo de ninguna manera. Dicen, lo han dicho autores como Zubiri, Aranguren y muchos otros,
que eso ocurre porque los hombres somos estructuralmente morales. Y ahora me gustaría que todo el mundo estuviera atento a la distinción que suele hacerse entre moral como estructura y moral como contenido. Los seres humanos somos estructuralmente morales. Todos los seres humanos de todos los países del mundo tienen o tenemos una estructura moral. ¿Por qué tenemos una estructura moral? Pues porque los seres humanos, ante el medio que nos rodea, cuando nos sentimos excitados por el medio y vamos a dar una respuesta, no damos una respuesta automática, como les ocurre a los animales, sino que los seres humanos tenemos un cerebro hiperformalizado y nuestro cerebro hiperformalizado hace que se genere una distancia entre nuestras decisiones y el mundo que nos rodea, de tal manera que no respondemos automáticamente al medio, sino que entendemos el medio como una realidad que nos rodea y vamos generando una gran cantidad de posibilidades de respuesta. Una persona puede llegar a un momento determinado y tiene muchísima hambre y se pone a comer, pero no, la persona puede retenerse y decir, no, yo ahora no como aunque tenga muchísima hambre porque estoy esperando a que venga el resto de la familia. Tengo la posibilidad de esperarme a que venga el resto de la familia, el animal se arrojaría a la comida rápidamente. Los seres humanos no respondemos automáticamente al medio, sino que a la hora de responder se abre un gran conjunto de posibilidades y ocurre que entre ellas tenemos que elegir. Y ahí viene nuestro drama. Tenemos que elegir, somos libres y no podemos dejar de ser libres. No somos libres para dejar de ser libres, sino que siempre tenemos que elegir entre todas las posibilidades que se nos presentan. Y de esas posibilidades, cuando elegimos una de ellas, tenemos que justificar que la hemos elegido y hacernos responsable de ella. Es decir, somos responsables de nuestras elecciones, lo queramos o no. Con lo cual tenemos una estructura de libertad, justificación, responsabilidad, que es lo que se llama moral como estructura, la estructura moral de los seres humanos. Decía José Mari que a mí me gusta mucho la neuroética en los últimos tiempos y se verá a lo largo de la charla. Me he dedicado a cuestiones neurológicas porque me parece que son importantes y es verdad que desde el punto de vista de esas elecciones que nosotros tomamos, nuestro cerebro está configurado de tal manera que tenemos esa estructura moral que no podemos evitar de ninguna manera. Ocurre entonces, se dice que, aunque todos tenemos una estructura moral, los contenidos morales son diferentes. Mi experiencia en las clases es que en cuanto hablo de moral, los alumnos dicen, eso de la moral es muy subjetivo. Ahí cada quien opina como quiere, porque cada uno tiene su moral. Cada uno tiene su moral. Así como las cuestiones de derecho son cuestiones muy objetivas, que todo el mundo comparte, las cuestiones morales son muy subjetivas. Unos opinan unas cosas en el terreno moral y otros opinan otras. Y por lo tanto se entiende que en el terreno moral cada uno tiene su moral. Como no son mis alumnos, no les voy a atacar directamente y preguntarles qué es lo que opinan. Porque en cuanto uno de mis alumnos dice que lo de la moral es muy subjetivo, doy un salto y le digo que sea la última vez que os oigo decir eso. Es verdad que los contenidos morales son diferentes, han sido diferentes a lo largo de la historia y son diferentes en distintas culturas. Si pensamos en las distintas culturas que nos rodean, hay distintos contenidos morales y hay culturas en las que se piensa que las mujeres son inferiores a los varones, hay culturas en las que se piensa que hay diferencia de contenidos morales. Pero recuerde todo el mundo, la estructura moral la tenemos todos los seres humanos. Los contenidos pueden ser diferentes. Y dicen hoy en día algunos autores que lo que nos ocurre es que, igual que ocurre con las lenguas, que todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar una lengua, pero después hablamos distintas lenguas. En la moral nos pasa lo mismo. Todos tenemos una estructura moral, solo que después desarrollamos distintos lenguajes morales
según el lugar en el que se nace, según el lugar en el que se socializa, según lo que se aprende en una determinada cultura. Llamo la atención para algo que me parece muy importante. Como es verdad que aprendemos nuestro lenguaje moral en la sociedad en la que vivimos, los adultos tenemos una responsabilidad enorme, porque los niños y los jóvenes aprenden el lenguaje moral de los adultos. No es casualidad que la gente que vive en la India comparta la cultura de la India y que la gente que vive en una tribu de África tenga la cultura de la tribu de África. Eso no es casualidad. Es sencillamente que la moral que aprendemos es la moral de la sociedad en la que vivimos. Y algo todavía más importante. Los chicos no aprenden lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Porque tienen inteligencia suficiente como para darse cuenta de que, a fin de cuentas, una cosa es lo que se dice, lo que los adultos dicen, y otra cosa es lo que los adultos hacen. Y aunque nos pasemos todos los días de nuestra vida diciendo, y luego continuaré con ello, que la corrupción es perversa, que el amor al prójimo es importantísimo, los jóvenes nos oyen decir esas cosas y luego ven que lo que hacemos no acaba de ser eso, y aprenden algo muy simple, y es que en la sociedad en la que vivimos lo importante es decir unas cosas pero hacer otras. Y eso es lo que aprenden porque el lenguaje moral se aprende en la sociedad en la que uno vive, en lo que ve a sus padres, lo que ve a su familia, lo que ve en la televisión, lo que ve por los chats. Ese es el lenguaje que se aprende. Con lo cual todos tenemos una estructura moral, todos hablamos lenguajes morales diferentes, lenguajes que aprendemos en las sociedades en las que vivimos, de lo que vemos que la gente vive, de lo que vemos que la gente hace y lo que vemos que la gente nos cuenta. Pero hay una cosa importante, y es que con esto podríamos llegar a decir, bueno, pues a fin de cuentas, si hay distintos lenguajes morales en distintas culturas, todas las culturas son respetables, cada cual hablará su lenguaje moral y ya no tenemos nada más que decir. Bueno, pues esta es otra de las costumbres que tienen mis alumnos, que inmediatamente dicen, pues cada uno tiene su lenguaje moral y todo eso es muy subjetivo y depende de las culturas. E inmediatamente yo les digo que eso no es así. Y eso no es así por una razón. Porque cuando una persona pone la televisión y ve que alguien está torturando a otro y dice, qué salvajada. Supongamos que se le explica que es que en la cultura de esa persona, pues es costumbre torturar a las personas para sacarles información. Oiga, es una cultura diferente y en ella la tortura está bien vista. Uno se queda pensando, me da la impresión de que esa cultura debería de cambiar un poco. No voy a establecer un diálogo con ustedes, el diálogo vendrá al final, pero cuando a la gente decimos cómo es posible que se considere que las mujeres son inferiores a los varones en algún lugar, cómo es posible que en algunos lugares se entienda que efectivamente se puede torturar de algunas maneras determinadas y que eso no sea reprobable, cómo es posible. En determinados momentos pensamos que hay determinadas acciones que no deberían de admitirse en ningún lugar de la tierra. Entendemos que no se debería matar, entendemos que no se debería mentir, entendemos que la libertad es superior a la esclavitud, entendemos que la igualdad es superior a la desigualdad, entendemos que la solidaridad es superior a la insolidaridad. Y no pensamos que eso es una cuestión cultural y que si hay culturas insolidarias, pues ¿qué le vamos a hacer? Sino que seguimos pensando que la solidaridad es superior a la insolidaridad y seguimos pensando que el diálogo es mejor que la violencia para resolver los problemas. Y si a alguien le dicen es que hay culturas que son violentas, uno dice pues esas culturas creo que deberían de cambiar, porque la violencia no es la manera como los hombres deberían de resolver sus problemas. Con el tiempo hemos llegado a unas declaraciones universales como por ejemplo la de Derechos Humanos de 1948. En esa declaración se dice que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, a la libre expresión, a la libre asociación, a la libre reunión. Todos los seres humanos tienen derecho a un trabajo, todos los seres humanos tienen derecho a una atención sanitaria, todos los seres humanos tienen derecho a... Son una serie de afirmaciones a las que hemos ido llegando progresivamente y dense cuenta de una cosa, así como la estructura moral de los seres humanos es biológica,
Esos contenidos morales vienen siempre del lugar que nacemos, de las tradiciones, de las religiones, de la filosofía, de la literatura. Una cosa es la estructura biológica y otra cosa los contenidos que vienen de fuentes que son culturales. Ya ha habido un progreso cultural que nos ha llevado a decir que efectivamente todos los seres humanos tienen derecho a la vida, tienen derecho a la expresión, a la libertad de conciencia, todos tienen derecho a la atención sanitaria, todos tienen derecho a lo que se ha llamado los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos políticos y civiles. Eso es una afirmación que hemos hecho universal y es de contenidos. Y dicho en la terminología de Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, de los que suelen entender como que no es de los economistas del carril corriente, sino otro tipo de economistas, pues Amartya Sen entiende que es obligación de nuestras sociedades empoderar las capacidades básicas de todos los seres humanos para que puedan desarrollar aquellos planos de vida que tengan razones para valorar. Los seres humanos tenemos unas capacidades para llevar adelante nuestros planes de vida y Amartya Sen lo que plantea es que tenemos obligación social de empoderar a todos, darles poder a todos para que puedan desarrollar aquellos planes de vida que tengan razones para valorar. No se le puede imponer a nadie que sea feliz de una determinada manera, pero sí que hay la obligación de dar a todos las bases suficientes como para que sean felices de la forma en que quieran serlo, siempre que respeten los planes de felicidad de los demás seres humanos. Y eso es hoy en día ya una obligación moral que nos ha llevado a desarrollar lo que se llama, como ustedes conocerán, los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Supongo que habrán oído hablar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Empezó el año 2000 y dijimos, vamos a proponernos unos objetivos de desarrollo, se va a reducir el hambre, se va a reducir la pobreza. En 2015 se habrán reducido... 2015, ¿cuánto falta para 2015? Es el año que viene. Y ha habido que hacer una revisión, evidentemente, porque en 2015 no se van a cumplir los objetivos que se habían previsto en el año 2000, sino que va a que hacer la revisión y decir, bueno, no para 2015, pero para 2030 o para 2050, porque vamos desplazando los objetivos del milenio ad calendas grecas. Si ahora mismo les preguntara a ustedes cuáles creen que son las propuestas morales que podrían extenderse universalmente, creo que estaríamos totalmente de acuerdo. Yo les voy a decir únicamente 5, porque yo voy a lo que voy, que es lo que viene después. Esto solamente es el comienzo. Y en el comienzo, los derechos humanos y las capacidades básicas creo que sería una propuesta de contenidos morales en la que todos podríamos estar de acuerdo. Pero también si yo preguntara qué sistema político les parece menos malo, supongo que me dirían que la democracia. Digo menos malo porque, como saben ustedes, siempre se dice que la democracia es el menos malo de los regímenes que conocemos, de los regímenes políticos que ha habido hasta el presente. Creo que preferir una dictadura, pues se necesita tener cierta patología. En general, uno piensa que lo menos malo es la democracia y, de hecho, existe un consenso bastante generalizado y las protestas de los jóvenes no son de que no quieran democracia, sino que quieren una mejor democracia, quieren más democracia, una democracia más real. Desde el punto de vista económico, a lo mejor tendríamos más problemas, porque la verdad es que la economía, de la que también va a venir a hablar Jesús Conill dentro de algunas sesiones, pues la economía, algunas gentes piensan que tiene unas metas un poco peregrinas, pero yo voy a dar la meta que dice Amartya Sen, y Jesús está de acuerdo con ello también. La economía tiene por meta, o tendría que tener por meta, ayudar a formar buenas sociedades. Cualquiera lo diría, pero es así. La economía tendría que tener por meta ayudar a formar buenas sociedades, porque la economía es crear riqueza, pero crear riqueza al servicio de la sociedad y no viceversa. Esa tendría que ser la meta de la economía. ¿Y cuáles tendrían que ser las metas de la ciencia y la de la técnica? Estar al servicio de la dignidad humana, al servicio del bien de los hombres y al servicio de una mejor naturaleza y del cuidado de los animales.
Si vamos a decir cuáles fueran los contenidos morales, yo creo que podríamos estar de acuerdo, podríamos ponernos de acuerdo en todos estos. Y ahora viene el punto clave. Ahora viene la emoción por la cual los jóvenes no nos creen ni nadie se cree absolutamente nada. Esto es en el nivel de las declaraciones, derechos humanos, democracia, economía, etcétera, en el nivel de las declaraciones. ¿Qué ocurre con el nivel